Tomen asiento y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta tarde, en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7.000 ovejas y 3.000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y sacrificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esta palabra que se leyó de Job es una palabra para muchos conocida. Hace muchos años, en mi juventud, tuvimos la oportunidad de escuchar una serie de conferencias dadas en la iglesia de Buenos Aires por la hermana Gina, una hermana que vino de Holanda y que es estudiosa y erudita en la palabra de Dios, y que para aquellos que desean escucharlas quedaron grabadas y se pueden compartir hasta el día de hoy. Lo cierto es que no vamos a hacer un estudio de la vida de Job ni nada por el estilo, y la manera en que el Señor a veces nos pone la palabra para dar o para compartir o simplemente para que nosotros la podamos leer, en mi caso siempre es distinta. A veces estoy escuchando alguna reunión dada por un hermano o una lectura diaria o alguna literatura que llega a mis manos, pero el Espíritu va trabajando en los corazones, va dejando y sembrando, como se decía hoy, un poquito, y ese poquito el Señor puede hacer mucho si nosotros le damos lugar. Y desde hace rato que tengo en mi mente estas primeras 3 palabras del libro de Job. Hubo un varón. Y yo me acordaba que estaba en el Antiguo Testamento, pero no lo buscaba. Siempre hubo un varón. Y me ponía a pensar solo en esa frase. Cómo la palabra de Dios registra, dejó asentada la vida de muchas personas, la vida de muchas personas buenas, en el sentido de que buscaban a Dios, otras personas malvadas, algunas indiferentes, otras que se las nombra como pueblos directamente. Ayer, entre tantas fotocopias, encontramos con Ana un anillado de un libro que se llama Personas o personajes anónimos de la Biblia, que directamente no están los nombres escritos, pero se los menciona. Y entonces nosotros podemos inferir tal o tal familia que hizo alguna cosa y que fue bendecida por el Señor. Y como no me acordaba bien dónde estaba, lo busqué en la concordancia y me salieron por lo menos 3 personas que vamos a brevemente mencionar en esta noche. Una de ellas es Job. La otra los invito a buscar en Jueces, el capítulo 7, en Jueces, 17, solamente el versículo 1 que dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micás. Y el tercer hombre o personaje que la palabra de Dios comienza
citando de la misma manera, es conocido también por nosotros, que está en San Juan capítulo 3. Si yo les pregunto ahora quién es Nicodemo, en San Juan capítulo 3, versículo 1 dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Entonces, como me encontré con 3 personas distintas y 3 periodos distintos de la Biblia, me puse a ver qué me puede decir el Señor respecto de estas 3 almas, de estas 3 personas, qué cosas pueden llegar a tener en común o no. Y para mí fue de mucha bendición poder leer sobre estos hombres. Si nos atenemos al orden cronológico, el primero de ellos es este hombre que se llamaba Job. Volvemos si quieren al libro. Job 1, que tenía estas cualidades que ya las destaca, ni bien se lo menciona, preciosas cualidades que debemos decirlo, esta palabra fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos que pensar cómo Dios definía a Job, lo definía de esta manera. Dice que era un hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Cualidades preciosas que pensaba cualquier hombre y mujer en este mundo podría llegar a tener, lo digo en potencial, porque naturalmente no las tenemos. Naturalmente, dice la palabra de Dios, que somos hijos del diablo, lo dice en San Juan, capítulo 5 creo que es, o 6, no, 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y después Pablo dice que éramos hijos por naturaleza, hijos de desobediencia y también hijos de ira. También nos dice la palabra de Dios que somos todos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el Salmo nos dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres por ver si había alguno que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? No lo halló, no había nadie, no hay quien busque a Dios. Eso desde la eternidad, Dios en su sabiduría entendió esta realidad triste del hombre. Pero también la palabra de Dios nos enseña que si nosotros, como seres humanos pecadores y miserables, nos allegamos a Dios, dice que Él se allegará a nosotros. Y en el Salmo también dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y por eso decimos que estas cualidades que tenía Job son cualidades que están escritas en la palabra como si fueran una invitación de evangelización para las almas. Lo primero que tenemos que saber es que somos pecadores, pero que con la ayuda de Dios y estando Dios en nuestras vidas, podemos llegar a ser como lo era Job, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Fíjense en otro versículo, en el capítulo 2, cuando dice el versículo 3, y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su perfección? Vamos a leer hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo Job? Estaba siendo probado
Dios había permitido que pase pruebas muy difíciles, que están narradas a lo largo de todo el libro, pero esta era la característica que más me conmovió de Job, que aún retiene su perfección. Ayer hablábamos de la iglesia en Filadelfia, hoy también se la mencionaba, estamos estudiando el Apocalipsis, y la característica o la exhortación que el Señor Jesús le hace a Filadelfia, ¿qué vale es? Retén lo que tienes. Y si Dios nos dice que tenemos que retener algo es porque se puede ¿qué? Se puede ir, se puede escurrir, se puede escapar. Job tenía una bendición, que eran estas cualidades, que empezaban porque él era temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No importaba para Dios que haya sido un hombre rico, que haya sido un buen padre, que haya hecho muchas cosas. Lo primero que vio Dios en este hombre es el temor de Jehová. Y a partir de ahí es de donde Dios empieza a mostrarse, empieza a revelarse. A lo largo de todo el libro de Job, este hombre fue aprendiendo, fue conociendo a Dios. Había muchas cosas que, dice, de oídas te había oído, dice después en el capítulo 42. Tuvo que pasar muchas experiencias, pero esas experiencias eran lo que provocaban en él una comunión con Dios y una dependencia con Dios. Lo primero que destaqué de este hombre, por ser temeroso de Dios, como muchos otros hombres de la palabra de Dios, es que tenía conciencia de pecado. Fundamental para poder allegarnos a Dios es que nos demos cuenta de que somos pecadores. Una persona que no es consciente de que es pecadora no va a poder arrepentirse de sus pecados y no va a poder creer en el Señor Jesucristo. Por eso es lo primero que se predica en una iglesia fiel, o debería predicarse en una iglesia fiel. Hablarles a las almas, contarles, enseñarles lo que dice la palabra acerca del pecado. Porque en definitiva el que está hablando y el que está redarguyendo a las almas, ¿quién es? No el que predica, es el Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo, redarguir a las almas de pecado. Y el Espíritu Santo no solo habló a los hombres en la dispensación de la gracia, sino que lo hizo a lo largo de toda la humanidad. Habíamos leído la semana pasada en la escuelita, o la anterior, acerca de Abraham, que después Pablo dice que fue evangelizado. Abraham, 2000 años antes del Señor Jesús, siendo evangelizado. Se le presentó el plan de salvación y Abraham creyó. Y Job, que se cree o se estima que vivió en la misma época que Abraham, en la época de los patriarcas, antes de la ley, también fue evangelizado por el Señor. Y eso es lo que lo conmovió y lo llevó a hacer estas cosas que hacía. Cada vez que él sacrificaba un holocausto, cada vez que él ofrecía sacrificio por él y por sus hijos, estaba reconociendo delante de Dios su pecado, su maldad, pero también estaba reconociendo en Dios su misericordia, su gracia y el poder que solo tiene Dios para perdonar, para limpiar y para salvar. Y esa humildad de Job lo fue llevando, como decíamos, a tener más y más experiencias con el Señor. Entonces podríamos decir con toda franqueza y seguridad que para poder empezar a conocer a Dios, primeramente tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos decir lo que decía Job. Fíjense por favor en el capítulo 42, versículos 5 y 6.
De oídas te había oído, página 570. Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Eso es lo que tiene que pasar en el corazón de todo hombre y de toda mujer que ve con los ojos de la fe la obra de Cristo en la cruz. Por un lado, el aborrecimiento personal, que tiene que ver con la cruz, que se mencionaba hoy en la cena. Aborrecer es lo contrario a amar. Ya no me puedo amar más a mí mismo. Me aborrezco. El Señor decía, cualquiera que ama padre, madre, más que a mí, o cualquiera que no aborreciere padre o madre más que a mí, está dando a entender esto. ¿Dónde está puesto mi amor? ¿Dónde está puesto mi corazón? Hoy se mencionaban las riquezas, pero el amor propio, el egoísmo, la egolatría, que se le suele llamar también el yo. Pablo lo había entendido también, y no decía me aborrezco, pero decía con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. La misma experiencia que Job. Y la misma experiencia que tantos hombres. Cuando el Señor se le presenta a Salomón en la inauguración del templo, que fue un hecho sobrenatural porque descendió el Señor, también habló Dios. Y hay una frase muy conocida por nosotros que está ahí en 2 Crónicas 7, si se humillare mi pueblo. Entonces son las condiciones necesarias para que Dios se empiece a manifestar, para que Dios me empiece a hablar. Caso contrario, cualquier persona que no tiene esa actitud personal delante de Dios, pero dice ser de Dios, es hipócrita, es mentirosa. Y esta revelación, fíjense, en Mateo 13, estamos hablando de Job en el sentido de cómo Dios se le presentó y cuando se le presentó pudo conocerlo. Porque Dios siempre se está presentando a las personas y siempre está tratando de hablarles. En Mateo capítulo 13, el versículo 11, en el 10 dice, entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Qué privilegio, queridos, y qué temor que debería darnos poder abrir estas cosas y hablarlas y entenderlas. Que alguien pueda pararse acá adelante, no yo, cualquier hermano, y explicar estas cosas por la obra del Espíritu Santo, como solía decir el misionero Di Pardo, nos debería derribar al suelo, porque a nosotros nos es concedido estas cosas y a otros no. A todos esos amigos que estaban con Job, muchos de ellos no les fue concedida tal revelación. A toda la generación de Abraham no le fue concedida la gracia de que Dios se le revele de esa manera. Entonces vemos que Dios va buscando corazones sencillos, como dice el himno, para que sea sembrada la doctrina, la enseñanza del Dios de perdón. Y Job, como les decía, ¿no?, tuvo esta claridad espiritual, más allá del sufrimiento y del dolor que pasó físicamente, aún de su alma, viendo cómo sus hijos habían sido muertos y tantas otras cosas. Él podía decir, yo sé, también lo decía ahí en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Pensemos, estaba hablando de la resurrección de los muertos, de la resurrección del Señor Jesús, muchísimos años antes
que todas estas cosas ocurriesen. Vamos a leerlo para aquellos que nunca lo conocieron o lo leyeron. En Job capítulo 19, el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, Redentor con mayúscula, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Acá está hablando del primogénito de los muertos, que es el Señor Jesús, y de la esperanza bienaventurada del creyente, que iba a revivir Job para estar con cuerpo glorificado también delante de la presencia de Dios, siendo él amigo de la iglesia y no la iglesia, porque perteneció a otra dispensación. Pero como dice ahí en hebreo, ellos vieron las promesas y las saludaron como ¿qué? Como mirándolas de lejos. Qué precioso, queridos, que podamos nosotros encontrar en este siervo, en este hombre, enseñanzas para nuestras vidas. Y como estamos viendo el tema de las iglesias del Apocalipsis, pensaba, porque también se ha enseñado muchas veces y lo tenemos que pensar y recordar, el espíritu de las iglesias está plasmado a lo largo de la historia de la iglesia, pero también a lo largo de la historia de la humanidad. Y yo pensaba, Job encarnaba el espíritu de ¿qué iglesia? De Filadelfia. Porque a pesar de todo lo que pasó, había guardado la palabra y no había negado el nombre. La esposa le decía, bendice y muere. Que era una forma de decir, maldice a Dios para que te mate y ya está, terminás el sufrimiento. Tremendo. Y vemos el espíritu de Filadelfia también en este hombre como en otros siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Ahora brevemente vamos a hablar del segundo hombre que mencionamos. Vamos al libro de los Jueces. Vamos a leer los primeros versículos. La historia de este hombre está narrada en el capítulo 17 y 18. Jueces, capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micás, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías, oyéndolo yo, he aquí que yo tengo ese dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ayer se leía, ¿no? De una misma boca procede la bendición y la maldición. Y el versículo 3 dice, y luego que él hubo vuelto a su madre los 1100 siclos de plata, su madre dijo, yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío. Si cerramos acá la historia de Micás, sería hermosa. Un hombre que robó, que se arrepintió y que devolvió el dinero. Pero ¿cómo sigue? ¿Para qué apartó el dinero esa mamá? Para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata y diólos al fundidor, y él hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Micás. Y tuvo este hombre Micás casa de dioses, e hizo hacer efod y terafín, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Qué historias más tremendas que están narradas acá en el libro de los Jueces, en especial desde acá, desde el capítulo 17
hasta el final, después de la muerte de Sansón, que fue el último juez de este libro. Después vino Samuel, ¿no? Tremendo lo que nos muestra la Biblia que puede pasar cuando el hombre es librado a su libre, ¿qué? Albedrío. Cuando un hombre tiene las riendas sueltas, estalla contra la pared. Hoy se decía a la mañana, realmente no tenemos riendas sueltas. Porque somos siervos ¿de qué? ¿De Dios o siervos del pecado? Lo cierto es que el pueblo de Israel, ya al principio del libro de los jueces, es muy triste, muy fuerte de leer cómo este pueblo que estamos viendo en la escuela dominical, el pueblo escogido, inmediatamente después de que muere Josué y toda su generación, en Jueces 2:10 dice: y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová. Tremendo. Es muy fuerte, como les decía, y muy triste. Pero también es real, queridos. Apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Por qué, dirá alguno, tienen que ir todos los domingos a la iglesia, los martes, los miércoles, los sábados? ¿Por qué? Yo personalmente contesto porque lo necesito. El otro día escuchaba a alguien que decía, la iglesia es un conjunto de pecadores que se buscan, que se necesitan, ¿para qué? Para escuchar de Dios, para escuchar de su palabra y para ser sanados. El Señor Jesús decía, el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores, arrepentimientos. Y toda la palabra de Dios es una gran advertencia, es un semáforo en rojo que advierte lo que puede pasar si transitamos nuestra vida lejos o fuera de los caminos de Dios. Acá nos habla en el libro de los jueces de personajes o personas, de familias y también de tribus enteras que se desviaban y se descarriaban y terminaban haciendo verdaderas atrocidades. En este caso, el capítulo 17 nos menciona una familia bastante peculiar, ¿no? Con un hijo ladrón, una madre que maldecía, que bendecía. Los dos tenían esa característica de ya haber entregado su corazón a la idolatría, a la abominación, que para Dios era eso, era espantosa, era repulsiva. Ayer se hablaba del camino del medio, de la Odisea. No eres frío ni caliente, por lo tanto, como eres tibio, ¿qué pasaba? Te vomitaré de mi boca. Esta gente tenía todas estas características, eran idólatras y también eran profanos, porque en su manera de querer quedar bien con Dios, o quizás, mejor dicho, de quedar bien con ellos mismos, hicieron esta mezcla, esta amalgama de cosas profanas y diabólicas con las cosas de Dios. ¿Qué tiene que ver el efod, que era la ropa que usaban los sacerdotes, con estos dioses que mandó a hacer? En total no sabemos cuántos eran, pero por lo menos 3. Acá menciona que dice en el versículo 4, hizo una imagen de talla, una de fundición, y en el versículo 5 al final hizo un terafín. Los terafines eran pequeñas estatuillas que todas las gentes de los pueblos que no conocían a Dios solían tener, una o varias. Se nos dice eso cuando Jacob se llevó
a su mujer y a sus hijos de la casa de su suegro, y la mujer volvió y le robó las estatuas a Labán, al papá. Eran estatuitas que hoy en día las vemos en todas las casas, en las santerías. No son grandes estatuas, y eran cosas sencillas, pero que ya el simple hecho de que sea una piedra o una roca preciosa era algo a lo cual el corazón del hombre se doblegaba, se inclinaba y adoraba. Después estaba una imagen de talla, seguramente una madera, un árbol, como mencionan los profetas, que agarran el pedazo de madera, se sientan a mirarlo, una parte cocinan y con la otra parte hacen el ídolo y después se inclinan ante él. Creo que también lo dicen los salmos. Y otra parte de fundición, con la misma plata que la madre le dio a este hombre. Yo estuve viendo más o menos, para tener una idea, 1100 ciclos de plata serían 20 kilos, más o menos. Era bastante, era mucho dinero. A este hombre, más o menos, para que haga la estatua, le dio 3 kilos. Y con eso hicieron algo que también me dio mucho asco, una casa de dioses. Imaginémonos eso a los ojos de la palabra de Dios y de todo lo que nosotros entendemos cuando hablamos de dioses. Este hombre se hizo un templo para los dioses. Seguramente ese templo tenía algún rédito económico, porque si hay algo que les gustaba aparte de los dioses era justamente el dinero, la plata. La madre estaba desesperada cuando desapareció ese dinero. Y también dice que consagró a su hijo como sacerdote de estos cultos paganos. Y era un hombre de Efraín, era un hombre del pueblo de Dios. No era alguien de los de Tiro, de Sidón, de todas las otras naciones, de los amorreos, etc. Era un hombre que tenía o debería haber tenido en su conocimiento las cosas de Dios. El segundo mandamiento que dio Moisés al pueblo en Éxodo, lo vamos a leer, capítulo 20, los versículos 3 y 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Empezó entonces y terminó muy mal este hombre, faltando a las leyes de Jehová tu Dios. En cuanto al rédito económico, me acordaba, después lo pueden leer ahí en los Hechos, de la mujer con el espíritu pitonizo en Hechos 16, que cuando pasaron Pablo y el consiervo, empezó a hablar y a profetizar. Y sus amos, dice que estaban ¿cómo? ¿Contentos? Estaban enojados porque les estaba haciendo perder la ganancia. Entonces, todas estas cosas, más allá de ser algo espiritual, también es un negocio que mueve millones. O el día de hoy lo podemos ver y apreciar. Y en la historia de este hombre, de Micás, se agrega en el versículo 7, un joven, volvemos a Jueces 17, Jueces 17:7, y había un joven de Betlehem de Judá. ¿Qué pasó en Betlehem de Judá? Nació el Señor Jesús, ¿no? Y tú, Belén, Betlehem Efrata. Miren lo que era este joven. De la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba allí. ¿Cuál era la función de los levitas, según las leyes de Moisés? Eran para el servicio del Señor, ministraban a Jehová. Y de la tribu de Leví, Dios tomó a la familia de Aarón para que sean sacerdotes. Acá no se dice que era de la tribu de Aarón este joven.
Lo que sí sabemos es que andaba peregrinando por allí. El templo de Dios en esa época estaba en Silo, el tabernáculo. Pero este muchacho no andaba por Silo, donde tendría que haber estado, sino que andaba por el monte de Efraín. Y en el 8 dice: este hombre se había partido de la ciudad de Betlehem, de Judá, para ir a vivir donde hallase. Y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micás, para de allí hacer su camino. Y Micás le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Betlehem de Judá, y voy a vivir donde hallare. Era un hombre errante, ¿no? Y entonces Micás le dijo: quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y el ordinario de vestidos y tu comida. ¿Y qué pasó con el levita? Y el levita se quedó. Acordó pues el levita morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micás consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Micás. Y Micás dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, después que el levita es hecho mi sacerdote. Al pecado de Micás ahora se sumó el pecado de este levita, que en vez de estar donde debería, tenía un llamado de parte de Dios y lo estaba desobedeciendo. Y cuando recibió esta vocación, movida también por la codicia, no dudó ni un instante. Y yo pensaba, ¿no?, cómo el Señor a nosotros ahora, en la dispensación de la gracia, a todos nos dio ¿qué? Dones, a cada uno como quiere. Y el Señor, en su sabiduría, esos dones los dio porque son perfectos y porque Él es perfecto. Y cada uno en su don y en su lugar tiene que estar ministrando, ya no como levitas en el templo, sino donde Dios me puso. Pablo dice, ¿no?, que tenemos que ser fieles en aquello a lo cual el Señor nos llamó. Ahora no recuerdo el texto. Pero, ¿qué pasa cuando andamos erráticos? Ahí en Judas dice: nubes erráticas que andan de acá para allá. Se dice, ¿no?, anda boyando de acá para allá. Y también en otra palabra dice que son como las olas del mar. Y uno dice: ¿cuál es mi propósito? ¿Tengo algún propósito? El otro día preguntaba a Marco en la reunión de jóvenes eso, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Si somos hijos de Dios, ese propósito nos lo va a revelar Dios. Si no somos hijos de Dios, el propósito es ser salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando andamos de acá para allá, cuando estamos desoyendo o despreciando el llamado del Señor, dice ahí en el Nuevo Testamento que Esaú despreció la primogenitura porque era, ¿qué? Profano. Una palabra muy fuerte también. Puede llegar a pasar esto, que después, con tiempo pueden leer en Romanos capítulo 2, las características de las personas impías, que tienen esa capacidad también y esa facilidad ¿para qué? Para juntarse. Cuando yo, siendo un hijo de Dios, estoy en pecado, no me voy a juntar con un hermano que está tratando de ser fiel. Voy a tratar de estar lo más lejos posible de ese hermano. Y casualidad, quizás me llegue a encontrar con otro hermano que también está en pecado. Con este sí me llevo bien, con este me junto, con este me entiendo, con este tengo, ¿cómo se dice? Feeling, onda, afinidad. Y es por esto, por el pecado, que es lo que Dios quiere erradicar de mi vida. Job, ¿cómo estaba? Solo. Esa rectitud, esa santidad, esa vocación que tenía, lo llevó a estar muy solo a nivel humano. Acá fundaron un negocio y parece que era próspero, una casa de dioses. Luego en el capítulo 18 dice
que vinieron los de la tribu de Dan, se ve que le ofrecieron más dinero a este sacerdote y el sacerdote se fue. Es impresionante cómo él, de un día para el otro, todas esas convicciones que tenía, las dejó a un lado. Después léanlo en casa, Jueces 18. Y por último, ¿cuál era el tercer hombre? Nicodemo. De Nicodemo también se ha hablado mucho y es poco lo que yo puedo llegar a decir, pero se nos dice de la palabra de Dios que era un fariseo, príncipe de los judíos. Estaba en eminencia, tenía lugar en el Sanedrín, que eran 50 personas nomás para gobernar toda una nación. Tenía cierto poder económico, tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía prestigio. Todas cosas que también las podemos apreciar comparándolas con Pablo, que era de los fariseos. Pero la actitud de este hombre al llegarse al Señor, ahí en Juan capítulo 3, y la actitud del Señor al recibirlo de noche y verlo y hablarle, nos hace ver que en ese corazón, que quizás estaba adornado con tantos títulos y honores, había una necesidad, como la hay en todos los hombres, pero esa necesidad le llevó a buscar al Señor, aun cuando él no lo sabía. ¿Cuánta gente se sentó acá por compromiso y se fue con el corazón lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente vino por otro interés o escuchó la palabra de Dios y cambió su vida porque creyó en Cristo como su Salvador? Este hombre que tenía dudas en el corazón recibió el Evangelio del mismo Señor Jesús, y cuando lo recibió, sabemos que le aceptó, porque después Juan lo vuelve a nombrar 2 veces más, como ya discípulo del Señor. Y eso es lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros. Tenemos estos 3 tipos de personas. En los 3 casos, el pecado es una realidad innegable. El primer hombre, Job, reconociendo su pecado, se aborrecía y hacía sacrificios, ofrecía holocaustos para su familia, pero también para él, ¿no? Luego tenemos a este hombre que se creó una propia religión y que decía: quizás ahora sé que Jehová me hará bien, lo que puede llevar el engaño, más engaño, como siempre nos enseñó desde chicos el pastor, ¿no? El pecado se va ¿qué? Se va acumulando, va haciendo costras, al punto tal que dice la palabra que la conciencia se cauteriza. Este hombre pensaba que estaba haciendo bien, a pesar de todo lo mal y todo lo asqueroso que hacía. Él decía: ahora tengo un sacerdote, que ni siquiera era un sacerdote, era un levita, que también tenía su parte de culpa y que hacía todas estas cosas. Y si lo llevamos al espíritu de las iglesias, a ver los que estuvieron ayer, ¿a quién les puede llegar a pensar o hacer acordar? A Tiatira, también a Sardis. ¿Por qué a Tiatira? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20. Dice: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Lo mismo que pasaba con este hombre Micás. Y Sardis, en el capítulo 3.1 dice:
Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Vieron que el Espíritu se repite, se va manifestando en las personas, en las naciones, en las familias y en las iglesias. ¿Y de Nicodemo qué podemos decir para terminar? ¿Cómo llegó Nicodemo al Señor? Escondido, pero espiritualmente hablando, vacío. Y si lo llevamos a un plano más fuerte todavía, llegó muerto. Y el Señor a la Odisea le dice, tú dices, yo soy rico. Los fariseos decían eso, ¿no? Rico, enriquecido, no tengo necesidad de nada. Nicodemo quizás se crió pensando que era eso. El Señor le dijo, arrepiéntete, cuando le predica el Evangelio, como el Señor le predica a la Odisea. Yo amo y reprendo a todos los que, yo castigo y reprendo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Creo que ahí es donde el Señor está apuntando en este último tiempo. A que la Odisea se arrepienta y se convierta ¿en qué? En Filadelfia. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.